Hola a todos, hoy vamos a seguir viendo perturbaciones dependientes del tiempo, pero vamos a tratar un caso ligeramente diferente, que son dos situaciones extremas. Entonces, por ejemplo, consideremos que tenemos cierta situación, por ejemplo, un pozo potencial donde eh, tenemos una pared en x igual 0 y otra pared en x igual a. Y podemos tener dos situaciones, ¿eh? O el sistema, vamos a suponer que tenemos, digamos, una partícula en el primer nivel, en n igual 1, y que el sistema pasa a una posición, digamos, que sea x igual a 2a, pero esto lo puede hacer de dos maneras. Una primera sería de forma que vamos a llamarle adiabática, donde el movimiento es bien lento, bien sutil, y una segunda manera donde es de un cambio súbito o brusco, vamos a llamarle, de forma tal que de pronto, rápidamente, el sistema expande la pared que está en A hasta 2A. Entonces la pregunta es, bueno, si estábamos, digamos, en el estado Φ1, ¿cuál es la probabilidad de que la partícula después, en un tiempo mayor que un T0 determinado, un tiempo suficientemente grande, la partícula sigue estando en Φ1? Y estas son las dos situaciones extremas que vamos a ver. Veamos entonces el primer caso, que sería esta aproximación adiabática. Y bueno, aquí en esto hay un teorema que es importante en la mecánica cuántica, que nos dice que, un poco lo que le estaba comentando, que si un sistema está en el estado n, un estado n determinado y es hamiltoniano, evoluciona lentamente en el tiempo, el sistema en un tiempo posterior estará en el estado n del nuevo hamiltoniano. O sea, si inicialmente teníamos un hamiltoniano h0 y a este h0 le correspondía un n, digamos que vamos a estar, y ahora vamos a tener un h0 más un v que depende del tiempo, vamos a estar en el nuevo estado o nivel n del nuevo hamiltoniano. Entonces, digamos, matemáticamente esto no es tan complicado, simplemente vamos a aprovechar y vamos a hacer un poquito de matemática, no mucha, pero un poquito, y decir que, por ejemplo, vamos a aprovecharnos del hecho de que esta exponencial, que es la que tenemos dentro de la integral que siempre ocupamos, la podemos escribir como 1 sobre i omega fi de la derivada de este término, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Entonces esto, final inicial tiempo de en dt de esto es lo mismo. Por lo tanto, esta integral que nosotros siempre estamos calculando, que originalmente lo que está dentro de la integral es esto, integral de 0 a t, digamos, de un estado final con, vamos a llamarle v, digamos, en t' y phi inicial, y esto es e a la i omega fi t' de t'. Entonces esto se puede integrar por partes, y aquí, bueno, hacemos la sustitución donde está este término, lo sustituimos, vamos a escribir menos, aquí todo hasta aquí lo voy a dejar igual, y voy a dejar simplemente esta parte como d de t' e a la i omega fi t', y voy a tener de t', y bueno, aquí también vamos a tener delante el menos, bueno, la constante aquí va a cambiar un poco por el i, se va a simplificar y me queda 1 sobre h omega fi, ¿ok? Que era lo que habíamos extraído. Entonces esto, aquí, bueno, yo se lo imagino a ustedes, esto lo podemos integrar por partes, y yo les cuento rápido lo que vamos a tener. Vamos a tener un primer término que sería evaluando en los dos extremos, que sería phi final, v en t, phi inicial, y e a la i omega final inicial t, y esto evaluado entre t igual 0 y un tiempo determinado. Y esto fíjense que aquí ahora falta el segundo término, pero hablemos de este. Aquí yo voy a evaluar esto en 0. En 0 se supone que esta perturbación vale 0, y en un tiempo posterior también va a valer 0, por lo tanto este término completo va a ser 0.
por eso, porque la perturbación solo va a actuar desde t igual 0, un poquito después de 0, mínima cosa, hasta un tiempo t. Posterior a eso ya también vale 0. Entonces, adicionalmente a este voy a tener un término y que está aquí, que va a ser exactamente igual a esto, que sería 1 sobre h omega fi, la integral de 0 a t de e a la i omega fi t', y aquí tengo de t', fíjense, cuando la integral por parte, la derivada me pasa para el otro término, ¿no? Y esto sería aquí en phi inicial y de t'. Entonces este es el término que tenemos. Entonces fíjense que aquí tenemos que esto que tenemos aquí es una derivada de el valor esperado de esta perturbación que cambia ligeramente en el tiempo. Entonces, si yo tengo algo que va a cambiar ligeramente en el tiempo, entonces esto, bueno, en principio puede hacer dos cosas. Bueno, puede hacer, lo primero que puedo decir es que esto es aproximadamente igual a sacar esto de fuera de la integral, ¿no? Y entonces, digamos, si quiero ver esto, bueno, la probabilidad, ¿quién sería? La probabilidad inicial y final sería, tendríamos este término, bueno, tendríamos 1 sobre h cuadrado, otro que tenemos que elevar al cuadrado, y tendríamos esto de en dt, phi final v en t, phi inicial, al cuadrado, y aquí tendríamos simplemente la integral de 0 a t de e a la i omega final inicial t' de t', y esto al cuadrado. Entonces esto nos va a llevar a que esta integral la podemos calcular, la sabemos calcular ya, pero la podemos escribir como seno cuadrado de teta medio. Eso lo habíamos visto, y esto sería aproximadamente entonces 4 sobre h cuadrado omega a la cuarta phi omega final inicial, y aquí tendríamos de nuevo este término que sería la parte correspondiente a la perturbación. Trato de acordar, aquí vamos a tener seno cuadrado de omega final inicial t sobre 2. O sea, le quité un poco algunos pasos, pero la idea es llegar a esta expresión. Entonces fíjense que, bueno, primero que si este término de seno cuadrado, en realidad, si hay una diferencia aquí entre estos dos niveles, esto en general es un número, digamos, menor que 1, mucho menor que 1 si lo elevo al cuadrado. Y por otro lado, si esto además es la derivada de este valor esperado, si esto, si el valor esperado de este potencial cambia poco, entonces la derivada de d en dt de esta magnitud va a ser aproximadamente 0, porque va a haber poco cambio, y eso me dice que la probabilidad inicial y final va a tender a 0, o sea, por las dos vías, tanto por este seno cuadrado que está aquí como por este otro término. Por lo tanto, eso nos está diciendo que si yo tengo algo que va cambiando ligeramente, entonces la probabilidad de que ocurra una transición desde un estado inicial a uno final es prácticamente 0, y esto es lo que nos dice este teorema adiabático. Entonces digamos que esta es la primera parte. Ahora veremos, después al final vamos a ver un ejemplo donde, o sea, este primer ejemplo del pozo potencial está resuelto con las dos situaciones, y esto es lo que tenemos con el teorema adiabático. Bueno, y cuando tenemos un cambio brusco o súbito, quiere decir que pasamos desde un estado, o sea, el sistema se ve sujeto a una perturbación que fue muy rápida, muy brusca. Entonces, lo que va a pasar aquí, ahora vemos, pero, o sea, digamos que el hamiltoniano es H0 inicialmente, está en un estado si sub n, y vamos a etiquetarlo con 0 igual, y luego vamos a tener un hamiltoniano h, que ese h va a ser un h0 más un v,
o va a cambiar a un H determinado, y ese H ahora va a tener, digamos, otros autovalores, otros autovectores, otras energías en este caso, y lo que va a pasar es esto. Entonces, lo que uno puede asumir ahora es que, digamos, si el sistema estaba, no sé, en un determinado estado, y ese estado, que puede ser este, vamos a ponerle en mayúscula aquí, este estado no va a cambiar con el tiempo, ¿no? O sea, el estado este se va a mantener, y entonces cuando uno quiere averiguar, bueno, en qué estado va a estar, bueno, la pregunta de alguna manera sería, bueno, ¿con qué probabilidad el sistema estaría en un estado determinado del nuevo hamiltoniano? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es que, o lo que uno en realidad hace, sería expandir este estado en la nueva base que tendría el sistema, que sería esta, y entonces de alguna manera encontrar la probabilidad o los coeficientes de predicción en cada uno de los autoestados del hamiltoniano, del nuevo hamiltoniano, y eso nos daría la probabilidad de estar en un nuevo estado. Entonces, digamos, si a este phi en t, digamos, un estado determinado, phi sub m, por ejemplo, entonces ahora la probabilidad de que si nosotros estábamos en m y ahora vamos a estar en n, entonces sería, bueno, sería la proyección de este phi sub m en este phi n nuevo que va a tener, o este nuevo estado que va a tener mi hamiltoniano. Entonces, eso es lo que sería en este caso de cuando tenemos un cambio brusco desde un hamiltoniano a otro, o desde un estado o desde una situación a otra. Entonces, digamos que podemos verlo ahora en el ejemplo que habíamos visto inicialmente. Vamos a suponer que, digamos, veamos los dos casos. Entonces, si tenemos este potencial infinito que está confinado aquí, y tenemos las fronteras aquí están en x igual 0 y en x igual a, bueno, ahí sabemos que las energías de mi sistema, ya eso lo hemos visto varias veces, serían, digamos, n cuadrado, pi cuadrado, h cuadrado sobre 2ma cuadrado, y la función de onda de ese nuevo estado sería en x, o de ese estado sería raíz de 2 sobre a seno de n pi x sobre a. Entonces, si en el primer caso, no sé, en el caso A, que sería un movimiento diabático, en el caso del movimiento diabático, que es lo que dijimos, bueno, que lo que va a pasar es que el sistema va a estar, vamos a suponer que estábamos en el estado 1, aquí, y esto cambió de pronto a 2A. Entonces, si cambió a 2A, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Lo que vamos a tener aquí es que ahora la nueva energía que yo voy a tener en mi nuevo sistema, o sea, la energía 1, digamos, prima o nueva, ¿quién va a ser? Bueno, va a ser pi cuadrado, o sea, el E0 era pi cuadrado h cuadrado sobre 2m a cuadrado, y ahora voy a tener una energía 1, claro, este E0 para llamarle, porque es el inicial, pero sería, vamos a cambiar la notación y vamos a llamarle E1 0. Entonces ahora voy a tener un E1' que va a ser igual en igual 1, pero ahora esto me cambia a que en vez de ser A, va a ser aquí 2A cuadrado, y la función de onda nueva 1 prima, ¿no? Sería, ¿quién? Bueno, sería la raíz de 2, pero en vez de A sería
2a, y aquí sería el seno de pi x sobre, en vez de a sería 2a. Y este sería mi nuevo estado, ¿no? Entonces esto es, digamos, lo que uno puede saber ahí en ese caso. O sea, el sistema va a estar ahí, porque es como que yo vaya moviendo lentamente esta pared, la voy moviendo lentamente y como que el sistema va evolucionando de tal manera que la partícula se va adaptando a esa nueva situación y no cambia su estado. ¿Ok? Entonces esto sería el caso A, el caso cuando hay un cambio brusco. El caso B, que sería, bueno, que ahora tenemos un nuevo estado, y entonces lo que tenemos que encontrar es la probabilidad, ¿no? Digamos, de que si estoy en el 1 antiguo, esté en el 1 en el nuevo, entonces eso sería la probabilidad, digamos que en términos de estos coeficientes que vimos ahora, sería phi1 y prima, phi1, y esto sería la integral, bueno, aquí sin el módulo, primeramente encontremos esto sería ¿quién? Bueno, sería la integral desde 0 hasta a, bueno, no vamos a hacerla hasta 2a porque la phi1, 0, no tiene valores inicialmente fuera de eso, por lo tanto solamente integramos de 0 a. Entonces sería phi1 prima asterisco, phi1 de x, y esto, bueno, sería una integral ahí que tenemos que resolver, que sería cuando multipliquemos aquí sería tenemos raíz de 2 sobre a, raíz de 2 sobre 2a, vamos a tener 2 sobre 2a, y aquí vamos a tener aquí una integral, ¿no?, de 0 a, y vamos a tener la integral de seno de n, de la integral de pi x sobre a por el seno de 2pi, perdón, el seno de pi x sobre 2a, y esto en dx. Bueno, esto es una integral que hay que calcular, ¿no? Entonces esta integral y nos va a dar un determinado valor, un determinado número, y va a ser cierta probabilidad. Si queremos entonces, por ejemplo, ver la probabilidad de que esté en el estado 2, o sea, una vez que encontremos esto, por supuesto la probabilidad 1 va a ser este resultado al cuadrado, y la probabilidad, digamos, de que esté en el estado 2, entonces, bueno, va a ser phi 2 prima, phi 1, 0 al cuadrado. Bueno, y esto es una integral, y esto es lo que habría que resolver y entonces encontrar una probabilidad. Pero si esto va a ser diferente de 0, al igual que este va a ser diferente de 0. Contrario a lo que pasa en el caso diabático, cuando solamente va a estar el estado de nuevo en el 1, en el estado 1, pero del otro hamiltoniano, ¿ok? O del nuevo hamiltoniano. Entonces digamos que estas son las diferencias. Que, bueno, aquí uno pudiera hallar en teoría para todos los estados cuál es la probabilidad de que se encuentren esto. Pero fíjense aquí la diferencia, ¿no? Aquí la función de onda va evolucionando ligeramente, de a poco, pero va cambiando. Aquí el estado del sistema, al ser tan brusco, el estado no cambia, y entonces si yo mido, ¿no?, cuál es la probabilidad de que el sistema esté en el estado 1 del nuevo sistema, entonces tendría que hallar la probabilidad sería entonces la proyección de mi antiguo estado en el nuevo estado del hamiltoniano, ¿ok? Entonces sería como el mecanismo que debemos seguir. Bueno, esto ustedes lo pueden calcular aquí. Estos son integrales que no son tan complicadas y no pueden ocupar en matemáticas. Así que bueno, esto era lo que les tenía para hoy sobre estos movimientos, este tipo de comportamiento que puede ser
o adiabático o puede ser súbito o brusco. Así que bueno, espero que les haya gustado y bueno, nos vemos.